Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alicia Castro. Ella es militante política y sindical, diputada nacional 1997-2005, embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela 2006-2011, embajadora en Reino Unido del 2012 al 2015, integrante de Soberanes, miembro del Consejo de la Internacional Progresista. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos y te doy la palabra. Compañeras, compañeros, camaradas, amigas, amigos todos. Es una gran alegría estar aquí. Me sentí muy bien desde que entré, con la música y con la presencia de viejos y de nuevos revolucionarios y revolucionarias. Estamos reunidos, y por eso creo que esta reunión es tan oportuna, en una confluencia de crisis inédita. Confluencia de crisis sanitaria, económica, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental y al borde de una guerra nuclear. Yo soy parte del Consejo, como mencionó la compañera, de la Internacional Progresista, que busca unir, movilizar organizaciones y personas que pensemos, que luchemos por un mundo mejor, que sabemos que es posible, que es urgente. En la Cumbre Mundial 2020, Noam Chomsky, que como ustedes saben es un activista y un lingüista estadounidense que tiene 93 años, Chomsky dijo que nunca habíamos estado más cerca del apocalipsis. Y en ese momento les confieso que cuando escuchamos esa palabra pegamos un salto, nos sorprendió un poco y dijo: entren en pánico. Nada de lo que advirtió, sobre todo, bueno, esa es la ventaja de estudiar la política científicamente, como se hace en el marxismo. Se puede ver lo que viene, en el mejor de los casos, en las mejores dirigencias, en las mejores militancias, y no negarlos. La verdad es que la pandemia, de la que tanto se habla, de la que tanto se habló y de la que tanto se hablará, porque no ha terminado, hay un recrudecimiento de muertes y de contagios en Europa muy significativo. La pandemia ha descorrido el velo sobre la violencia y la profundidad de la desigualdad. No es nueva la desigualdad, no la inventó la pandemia, pero la muestra como una llaga intolerable, la hace intolerable. Y por otro lado, está claro para los que no lo querían ver hasta ahora, que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, el capitalismo no es compatible con la supervivencia del planeta Tierra. Durante la pandemia, al principio, para discutir la pospandemia, ustedes recordarán que se originó un debate muy florido, muy rico, nuevo, sobre cómo sería la pospandemia. Entonces hubieron una serie de reflexiones de filósofos, de sociólogos, permeó poco la política, pero las hubieron. Podríamos resumirla en dos, digamos, partes. Una representada por el esloveno Žižek, el filósofo, que se escribe con dos zetas, que decía que la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, porque también es un cinéfilo, hablaba de la película de Tarantino, le iba a dar un golpe a lo Kill Bill al capitalismo, iba a surgir un comunismo basado en la solidaridad, en la ciencia y en la cooperación. Parecía lo más lógico. Y le contestaban muchos otros, entre otros Chulhan, que decía que no iba a suceder, que el capitalismo no genera vínculos, que iba a producir más aislamiento, más control, y que si queríamos hacer la revolución seguía en manos de los hombres y las mujeres de esta tierra, pero no la iba a hacer el virus. Y efectivamente todo fue mucho peor de lo que creíamos, porque si bien pensamos que ese momento tan raro para todos y todas, para la vida de todos, que fue la de aislarnos completamente,
Es inédito, no lo habíamos pasado nunca en la historia de la humanidad, salvo tal vez la gripe española de 1928. Aislarnos para preservar la vida, suspender toda actividad social, toda actividad económica. Pensamos que podría haber también, podríamos tomar medidas colectivas de gran envergadura como esa para salvar la salud del planeta y para planificar un tiempo necesario, imprescindible, de reparación. Sin embargo, eso tampoco pasó y aquellos delfines que nadaban en los canales de Venecia no nos dejaron más que un bonito recuerdo, porque actualmente el planeta está incendiado y en absoluto caos. La pregunta es siempre la misma y es la que se va a hacer esta asamblea 1000 veces y en cada comisión. La pregunta es ¿qué hacer?, ¿no? Porque nosotros podríamos y sugerimos desde Soberanos y desde otros espacios políticos cuestiones que ha discutido la izquierda desde hace décadas, como por ejemplo un salario básico universal, habida cuenta que la pandemia necesita grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal, que paguen más los que más tienen, es una obviedad. Que paguen, por ejemplo, como se hizo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que pagaran más las empresas que habían sido favorecidas por la guerra. En este caso, las empresas favorecidas por la guerra son claramente el sector farmacéutico, el sector de las telecomunicaciones, el sector del comercio virtual, que no solo no pagan más impuestos, sino que a veces no pagan impuestos. Entonces, se podría haber pensado en reducir la jornada laboral, se podría haber pensado en muchas de estas cosas y sin embargo el camino es el inverso y estamos sobre todo en nuestra región ante una obscena concentración del capital en pocas manos con algunas particularidades que suman preocupaciones y que suman problemas nuevos y que la política tiene que tratar esos problemas y no negarlos y no dejar de registrarlos y no tomarlos como si fueran accidentes, porque son consecuencias, Tenemos que ver quiénes son las causas y quiénes son los causantes. No tenemos que hablar solamente, compañeras y compañeros, de la riqueza. Nosotros en Soberanos, de la pobreza, perdón. Nosotros en Soberanos proponemos que haya un debate sobre la riqueza. Y en este sentido me imagino que las organizaciones campesinas que van a poblar este debate tan rico, entre otros una con la que nosotros trabajamos siempre orgánicamente, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, tendrán mucho que aportar al modelo agropecuario, al modelo de una alimentación que proponga alimentos sanos, precios justos y soberanía alimentaria, que está directa, insoslayablemente enfrentada a un modelo que hay en la Argentina prevalente de sojización. La Argentina fue el primer país de América que introdujo la soja transgénica y con ella el glifosato. Y ahora es el primer país del mundo que introduce el trigo transgénico, HB4, que necesita o que acepta o que tolera un pesticida 15 veces más poderoso como el glifosinato de amonio. Entonces, ese modelo que representa muchos nombres, Grobocopatel, Eurnequian, hay muchos nombres, seguramente los trabajarán, es un modelo que lleva a la Argentina al extractivismo y no nos vamos a conformar con que en medio de ese modelo se instalen bolsones de alegres chacras o de hidroponía. Tenemos que pensar en qué modelo de producción agraria queremos y alimentaria. Y otros datos preocupantes que yo quería señalar sin extenderme mucho es que por primera vez las finanzas se han desacoplado completamente del mundo de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una empresa, Hertz, empresa que alquila automóviles, quiebra, cierra sucursales
echa la mitad de sus trabajadores, sus acciones en la bolsa suben. Hace poco Julian Assange, me alegro de ver ahí un cartel que pide por su liberación, un gran amigo mío porque estaba asilado en Londres cuando yo era embajadora, estaba asilado muy cerca en la embajada de Ecuador en Londres, así que tuve el privilegio de verlo cada 15 días. Mi gran amigo y el hombre más valiente que conozco. Julian le preguntaba por teléfono a Yanis Varoufakis, ¿esto quiere decir que el capitalismo ya no necesita de trabajadores ni necesita de consumidores? Es una reflexión para hacer. Yanis Varoufakis, que también es miembro de la Internacional, del Consejo de la Internacional Progresista, dice que el capitalismo se está transformando, se está metamorfoseando en el tecnofeudalismo, que se origina capital, se origina valor en las grandes plataformas como Facebook, como Amazon, en las plataformas digitales, y que se transforman en feudos privados. Como saben, Elon Musk acaba de comprar Twitter, así que agárrate, Catalina, porque Elon Musk es el que dijo que si no hubiera habido un golpe en Bolivia habría que haberlo provocado o algo por el estilo. Argentina, Bolivia y Chile, tierra de litio. Espero que esta asamblea piense, resuelva que tendría que haber en Argentina, en Chile, en Bolivia, en nuestra región, una agencia nacional de litio y que no tendría que ser privatizado, extranjerizado. Eso es muy importante. Y el acuerdo con el fondo está inscripto. Me voy a tener que sacar la campera para hablar del fondo. Muy bien, muy bien. Y poner los guantes. La verdad, yo tengo una larga discusión con este tema. Los memoriosos de la Argentina recordarán que yo fui aquella diputada que hace 20 años sacó la bandera de Estados Unidos en el Congreso, oponiéndome a la entrega de una legislación a pedido del fondo. En ese momento era la modificación de la ley de quiebras. Me opuse, citando a Evita en un discurso magnífico que tiene la Evita revolucionaria contra los imperialismos, contra el imperialismo capitalista, y sugiriendo a mis colegas que si iban a entregar la soberanía política como habían entregado la soberanía económica, se sinceraran, arriaran el pabellón nacional y legislaran bajo la bandera de los Estados Unidos. Y llevé la bandera físicamente al presidente de la Cámara y fue un gran evento, y a veces un gesto vale más que 1000 palabras. Siempre mi consejo es que de todos modos los gestos los acompañemos con discursos sustanciales, estructurales, para que no queden como gestos de barricada, sino para que contengan una propuesta, las propuestas que el pueblo simple, sencillo, de a pie, puede estudiar y puede configurar. La compañera hablaba de las dificultades que tenemos en la Argentina, que no se pueden soslayar. Hay una gran crisis porque nosotros tuvimos lo que digo corre por mi cuenta y la de Soberanos, no incluye a todo el panel, pero por si no lo incluyera, pero nosotros tuvimos una exitosa coalición electoral, pero no tenemos una exitosa coalición de gobierno, porque hay sectores dentro del Frente de Todos que no reciben, que no atienden las propuestas del sector mayoritario del Frente de Todos, el que le dio su energía, el que le dio la mayoría de votos y el que le dio su historia. Por ejemplo, ¿qué
¿Qué hizo la Argentina de extraordinario? ¿Qué hizo nuestra América de extraordinario, compañeras y compañeros? Y eso es lo que nos llena de alegría y lo que nos llena de orgullo a todas y todos. Forjar un bloque regional de extraordinario dinamismo que tenía además una institucionalidad supranacional densa y eficaz, que empezó con Venezuela incorporada al Mercosur. Yo como diputada fui autora de esa proyecto de resolución para que Venezuela se incorporara al Mercosur en la conciencia de la dinámica, no solo energética y comercial, sino política que Venezuela le iba a dar al bloque regional. Luego constituimos la UNASUR y luego constituimos en diciembre, el 3 de diciembre, yo tuve la suerte de estar ahí, en Caracas, el 3 de diciembre del 2011, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el primer bloque regional con Cuba adentro y sin la tutela de los Estados Unidos y de Canadá, que siempre tienen intenciones de orientarnos para donde les conviene, según la vieja doctrina Monroe. Bolívar decía, hace 200 años, los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Y así sigue siendo, compañeras y compañeros, hasta el día de hoy. Ahí está una general, la jefa del Comando Sur en la Argentina hoy. ¿Por qué está acá? Justamente cuando nosotros estamos acá, y alguien está como queriendo decir que bueno, son políticas de género. Pero por favor, con las cretinas mujeres que ha tenido Madeleine Albright, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Madeleine Albright, criminales de guerra, mujeres criminales de guerra. No toda mujer es santa, la mayoría. No me importa que la jefa de Comando Sur sea mujer, ni que Hillary Clinton se vista tan bien, porque fue quien decidió la destrucción de Libia. Era el país más próspero del África y fue Hillary Clinton que le aconsejó a Obama que lo destruyera. Les aconsejo un videíto tenebroso que filmaron los trabajadores de NBC News cuando le dicen, pero ¿cómo es que murió Gaddafi? Y ella dice, we came, we saw, he died. Y se ríe. Entramos, lo miramos y murió. Y devastaron Medio Oriente entero y convirtieron al Mediterráneo en el cementerio a cielo abierto más grande del planeta. Y no quieren ni siquiera recibir a quienes vienen huyendo de sus guerras y de sus crímenes. Y tienen encerrado a Julian Assange por haberlos denunciado y pende sobre su cabeza una amenaza de extradición y 175 años de cárcel. Hagamos todos y todas, por favor, saquen de acá una buena y vibrante campaña para defender a Julian Assange. Hay que escribirle a Priti Patel. Hay que escribirle a @Priti Patel, que es la ministra del Interior, que tiene en sus manos decidirlo en el tiempo de 2 meses. Y para terminar, la compañera hablaba de las dificultades políticas que tenemos. Y yo creo que hay que dejar, aunque sea por un momento, dejemos de echarle la culpa a los medios de comunicación. ¿Por qué no tenemos medios propios? Ya sabemos lo que son los medios de comunicación. Están concentrados, están hiperconcentrados, y así como hay plataformas militares, como nosotros tenemos una plataforma militar de la OTAN en las Malvinas, por lo que resulta insólito que la Argentina haya votado la expulsión de Rusia del Consejo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a favor de la OTAN, cuando nosotros tenemos una base de la OTAN en Malvinas, con 1.500 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino nuclear,
y todos los años hacen ejercicios misilísticos desde el mar Argentino contra la Argentina territorial, usando la Argentina como hipótesis de conflicto. Hubiéramos querido una decisión más equilibrada, por lo menos, por ejemplo, la abstención. Si no se votaba por la negativa, como Cuba, como Bolivia y como expresó Venezuela, se podrían haber abstenido como Brasil o como México, pero la Argentina quedó a la derecha de Bolsonaro. Cosas impresionantes. Yo fui embajadora en Venezuela, fui embajadora en el Reino Unido y me habían honrado en el año 2020 con una designación como embajadora ante la Federación Rusa, pero decliné, renuncié porque no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores. Y bueno, el tiempo me dio la razón. Estaría muy incómoda. Para terminar, quisiera reflexionar en conjunto con ustedes y con ustedes y ustedes sobre algo que decía la compañera, las dificultades políticas. Y a veces no se sabe cómo salir de ese dilema. Primero, la política tiene que ser autocrítica siempre, si no, no es política, ¿no? La autocrítica es una disciplina para mejorar la política. Los obsecuentes terminan haciendo fracasar al gobierno que pretenden defender. No es una teoría mía, lo podemos demostrar en la historia argentina y la del mundo. Nosotros hemos tenido 2 años de una prédica de ciertos abro comillas, intelectuales, cierro comillas, a favor de la correlación de fuerzas. No se podía hacer ni esto por la correlación de fuerzas, no se puede hacer lo otro por la correlación de fuerzas. No. Si nosotros estuviéramos pensando en la correlación de fuerzas, compañeras, compañeros, no hubiéramos derrotado al ALCA, no hubiéramos derrotado las invasiones inglesas, no hubiéramos pasado la cordillera de los Andes para liberar a Chile y a Perú. Que los teóricos de la correlación de fuerzas nos hagan el favor de quedarse en sus casas, en sus consultorios psicoanalíticos y al lado de sus bibliotecas estudiando el posibilismo como materia, pero dejen a jóvenes y viejos revolucionarios manejar las ilusiones, manejar la política y manejar la esperanza. Es extraordinario que les parezca que sí se puede dejar concentrar la riqueza, que sí se puede permitir la concentración de medios. Yo tengo la suerte de que me acompaña en la política Gabriel Mariotto, nuestro compañero que está sentado ahí en primera fila, autor de la Ley de Medios, miembro de Soberanos y autor de la Ley de Medios. Se hizo la Ley de Medios, se recorrió todo el país con la Ley de Medios. Era una forma de democratizarla. La derogó Macri, nunca más la pusimos en acción. En cambio, todos comentamos las tapas de Clarín, comentamos la tapa de Clarín. Y si tuviéramos una agenda propia, ¿no sería mucho mejor? Las dudas de lo que expresó la compañera y otros compañeros me evoca la siguiente reflexión. Después del 2008, la crisis del capitalismo con Lehman Brothers, hubieron una serie de movimientos de izquierda vigorosos, ustedes se acordarán de Occupy Wall Street, Podemos, los indignados en España, etcétera, muchos movimientos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta crisis del capitalismo no se está resolviendo con ese grado de enfrentamiento. Al contrario, los partidos en pugna se parecen cada vez más. Son dos variantes gemelas. Son dos variantes del autoritarismo gemelo. Dos variantes gemelas del establishment. ¿A qué me refiero? Un caso concreto, el Frente de Todos votando conjuntos por el cambio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salvo excepciones. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una estafa.
Es una estafa porque convalida la conspiración de Macri con el Fondo Monetario Internacional para que la plata del fondo se la fugara la oligarquía argentina y la oligarquía internacional de la Argentina. Se la fugaron toda y ahora va a caer sobre las espaldas del pueblo. Con lo que quiero decir que después de la que hizo la dictadura militar, esta es la segunda estatización de deuda privada, porque ni un peso quedó de esa deuda para los argentinos que hoy deberán pagarla con esfuerzo, con sacrificio, con ajuste. Nosotros propusimos otras cosas, propusimos llevar al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia, propusimos una consulta popular porque va a haber un cogobierno en la Argentina entre la misión permanente del Fondo Monetario Internacional que va a auditar con más de 100 funcionarios todas las instancias y todos los estamentos de la Argentina donde se resuelve nuestra política económica van a estar controladas, auditadas por el fondo que va a querer más y más ajuste para lograr más y más divisas de una deuda impagable. Porque si fueron impagables los 44.000 millones de dólares de Macri, van a ser impagables los 44.000 millones de dólares de Alberto Fernández, que se contraen como nueva deuda, porque ustedes saben que el fondo no reestructura las deudas, es una refinanciación de otros 44.000 millones de dólares para pagar aquella 44.000 millones de dólares, que es una verdadera estafa. Nosotros lamentamos mucho haber llegado a esta instancia y les decía, cuando los dos partidos en pugna se empiezan a aparecer como Frente de Todos y Juntos por el Cambio, nadie llama la atención que Juntos por el Cambio haya votado a favor de que se les legitime su estafa, se blanqueó la estafa, antes era ilegal porque es deuda odiosa. El presidente Fernández se equivocó cuando le contestó al gobernador Rodríguez Sá, que fue el único, y todo nuestro respeto, que objetó el acuerdo con el fondo. El gobernador Rodríguez Sá dijo es deuda odiosa. El presidente le dijo no porque fue contraído por un gobierno legítimo. Deuda odiosa no es solo la que contrae la dictadura militar, sino la que es impuesta y la que no cumple con sus fines, como en este caso, en que el Fondo Monetario Internacional violó sus propios estatutos, no pidió garantía y conocía que los fondos eran fugados, lo que figura en todos los informes del fondo que nosotros elevamos junto con esta propuesta, que lamentamos que nuestro gobierno no haya escuchado de llevar al fondo a la Corte Internacional de Justicia para, por lo menos, tener un escenario de una mejor negociación. Cuando los partidos en pugna se parecen, cuando no dan solución a la vida cotidiana de la gente, no se llega a fin de mes. Cuando no se resuelve la tragedia medioambiental, se nos quema la casa tierra. La gente opta por variantes que pueden parecer disparatadas, sorpresivas. Así pasó con el Brexit, ya termino, así pasó con el Brexit en el Reino Unido, así pasó con la votación de Trump, así pasó con la votación de Modi, de Bolsonaro, y así puede pasar en nuestro campo con la votación de Milei. Así que, compañeras, compañeros, a diferenciarse. No se los tengo que decir a todos ustedes que han venido en ansias seguramente de inspiración revolucionaria. Decía Gramsci que a toda revolución precede una gran conversación. Nosotros, nosotras, desde Soberanos, les deseamos con todo amor, con toda solidaridad, que esta reunión, que esta asamblea de movimientos del ALBA sea esa gran conversación. Y como decía el maestro Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, América Latina no tiene que copiar modelo alguno, sino ser original. O inventamos o erramos. Así que aquí, compañeras, compañeros, a inventar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia. El tiempo